Hola gente de YouTube. Aquí, Blood Shadow 0337. Trayéndoles las creepypastas de octubre parte 9 del 2016. Antes de empezar quiero mandar saludos a Isaí Esparza, Fabi Escrillera, Héctor Gálvez Elizalde, Enrique Padilla Méndez, Mónica Laguna y a María Aurora Fernández. Otra cosa más, si quieren la música que uso al final del vídeo, link en la descripción del vídeo, para que la descarguen. ¿Alguna vez han visto esos programas de cazafantasmas, donde las personas usan tecnología súper avanzada para captar seres sobrenaturales? Bueno, yo creo que todos esos aparatos los alejan en lugar de acercarlos, o quizá quitan un poco de la esencia de lo sobrenatural y hacen parecer más a una investigación. A veces las cosas más simples los atraen, una vela, una casa fúnebre, un ambiente oscuro, qué sé yo. Tal vez solo nos sugestionamos cuando estamos en estos ambientes o quizá realmente existen. Era un 3 de marzo, hacía frío en el pequeño pueblo donde vivía, La Lomita así le decían. Yo trabajaba en una fábrica que recién se había inaugurado en mi poblado, en ella se hacían distintos productos a base de plásticos. Casi todos los días salía de mi casa rumbo a la fábrica a las 6 de la tarde porque laboraba en el turno nocturno. Había una pequeña leyenda sobre la fábrica y es que según esto, fue construida al lado de un panteón. Decían que el problema no era el panteón, sino que una de las tumbas invadía espacio del terreno de la fábrica y esta construyó encima de la tumba. Tonterías, decía yo. Pero ese 3 de marzo fue diferente, la fábrica había cerrado una sección que se dedicaba a empacar un polvo que servía para darle color al plástico. Debido a que harían una limpieza en esa área. A mi turno se le encargó ir a flejar cada componente o objeto para que no se dañara durante la limpieza, ya que esta sería a base de químicos, como si de fumigar se tratara. Era la 1 de la mañana en punto y se me encargó terminar de flejar unas cuantas cajas restantes mientras mis compañeros seguirían con sus labores en otra área un poco más alejada. El cuarto donde me encontraba era muy amplio con luces que detectaban el movimiento, por lo que solo encendían en el lugar donde alguien estuviese trabajando para así ahorrar luz. Estaba en una esquina del cuarto sentado con el plástico para flejar y unas cuantas cajas. Recuerdo que me paraba de vez en cuando para que la luz que estaba sobre mí siguiera encendida. De repente sentí que la temperatura del cuarto bajaba, lo cual me resultó extraño pues el termómetro que se encontraba pegado a la pared seguía marcando lo mismo, 20 grados, pero era tanto el frío que podía notar mi respiración en el ambiente. Busqué algo para cubrirme y encontré una bolsa negra, de esas que usan para la basura. Ya iba a terminar el trabajo y me negaba a salir solo para ir por un suéter. Pasaron 15 minutos más y por fin acabé mi trabajo. Me paré de la silla y justo cuando me paré las luces al final del cuarto se encendieron. Qué extraño, pensé, pues la puerta nunca se abrió y nadie más había entrado. No le tomé importancia y me resigné a pensar en limpiar los restos de plástico que utilicé para flejar las cajas, pero algo llamó mi atención, un sonido muy extraño, una respiración. Un jadeo. De repente las siguientes luces que estaban a como a 20 metros enfrente de mí se encendieron, dejando apagadas las anteriores. Sentí un escalofrío en mi cuerpo, una densidad en el ambiente imposible de describir y un frío extremo. Era como si estuviera en medio de una nevada. Las luces se apagaron y se encendieron las siguientes, como si aquello que estaba al final del cuarto se moviera hacia mí. Solo estaba a 2 luces de mí, lo que sea que se escondía. Bien, basta de juegos, Gerardo. Grité pero nadie me respondió. Había muchas cajas y estantes así que quienquiera que fuese no podía verlo. Además reinaba una oscuridad que nos dividía, las 2 luces aún restantes que estaban apagadas. Era parecido a un túnel, solo se podía ver la luz al final. De pronto se apagó la luz encendida al otro lado del cuarto y se encendió la siguiente al instante. Me asusté mucho y caminé muy despacio, me agaché y me metí debajo de un escritorio donde se hacían las juntas en esa área. Unos segundos después se apagó esa luz y encendió la siguiente. Era como si aquello tuviera la única intención de causarme un gran susto. O al menos eso quería pensar.
Se escucha cerca, pensé, la misma respiración jadeante se escuchaba aún más cerca, acechándome, ya no distinguía si era una respiración o una máquina. Un sonido que se iba distorsionando entre más tiempo lo escuchaba. Quise asomar un poco mi cabeza solo para corroborar que era alguien haciéndome una broma de mal gusto. Pues no era solo las luces, sino el frío intenso que se sentía, los sonidos y el hecho de que tuvo que ser planearlo con mucho cuidado, para entrar al cuarto sin usar las puertas que hacen mucho sonido al abrirse. Al instante que asome la cabeza por el escritorio, las únicas dos luces se apagaron, dejándome en la penumbra, como no hubiera nadie en la habitación. Incluyéndome. Sin previo aviso algo me sostuvo por mis tobillos, apenas iba a voltear la mirada cuando de la nada jalaron con tal fuerza que caí y mi mentón golpeó muy fuerte contra el piso, me empezó a arrastrar por todo el pasillo que daba a la pared del cuarto. Ayuda. Gritaba en vano pues aparentemente nadie me escuchaba. De nuevo giré mi cabeza para ver de qué se trataba, pero sentí como clavó sus garras en mi tobillo, salieron lágrimas de frustración y temor. Estoy muerto, pensé, mientras sentía la sangre caer, sangre que iba limpiando con el resto de mi cuerpo. Seguí avanzando, arrastrado por el pasillo. Suéltame, ¿qué hice para que me hicieras esto? Grité. Aquella criatura con una fuerza devastadora me lanzó contra un estante tirándome contra él, seguido del suelo. No podía levantarme, sentía que tenía varios huesos rotos, alcé mi mirada solo para observar aquella mórbida criatura. Era enorme, medía mínimo unos 2,5 metros, era alto y flaco, una sombra completamente oscura, eso era, respiraba profundamente como si se tratara de un animal o una máquina que ventilaba, y en donde deberían estar sus ojos había un par de cuencas vacías que se veían blancas por dentro. Solo pasaron un par de segundos pero me distraje lo suficiente para que aquella criatura me atravesara por el pecho, fue un dolor instantáneo que culminó en mi muerte. Todo estaba oscuro, desaparecí, escuché unas palabras que dijeron, pesadilla eterna, ahora eres mío por siempre. Eran la 1:15 de la mañana y desperté en mi silla después de aquella tenebrosa pesadilla. Estaba empapado de sudor y temblando, revisé mi pecho, mis pies y mis manos, todo parecía estar en orden. Entonces caía la idea, solo fue una pesadilla, dije mientras mi ritmo cardíaco disminuía. Alcé mi mirada, observé por última vez cada rincón de la habitación, la última luz de aquella habitación. Estaba encendida. Siguiente historia. Atrapado. La luz empezaba a desaparecer en el cielo, mientras poco a poco la oscuridad de la noche devoraba todo a su paso. La noche empezaba a hacer su aterradora aparición y eso significaba solo una cosa después del incidente. Era hora de encerrarse. Mark tomó en sus manos las gruesas cadenas y candados de la sala de herramientas, empezando a trabar puerta por puerta. Hace pocos días que había llegado a aquella casa, cansado de escapar y de esconderse por las noches cuando todo cambiaba por completo. Una cierta pero vaga tranquilidad abordó su cuerpo al encontrar en esa casa un gran arsenal de herramientas y todo clase de metales, tal vez antes del incidente el morador de aquella casa habría sido herrero o algo por el estilo. El manojo de llaves titilaban al son del silencio de aquel atardecer, que daba al menos una hora de luz antes que la oscuridad de la noche llegue con aquellas. Ti. La olla empezó a silbar en la cocina, Mark tragó la última puerta y ya podía saborear aquella comida caliente que hace tanto tiempo no probaba, aunque ratones hervidos no eran precisamente exquisitos pero era lo único que encontró, solo agradeció que hubiera fuego en aquella casa. Con la rata empalada y ya hervida empezó a dar los primeros mordiscos y eso lo remontó directamente a su infancia, cuando su madre después de arduos días de trabajo le preparaba deliciosas comidas que como buen niño caprichoso que era las rechazaba. Si me vieras ahora mamá, dijo entre dientes, mientras luchaba con esa carne insípida. La luz del día ya se había apagado completamente y con la noche aullidos y gritos llegaban al oído de Mark mientras se duchaba y afeitaba su barba de varias semanas. Los ruidos provenientes de afuera, eran de dolor, de terror, de ayuda.
Esas bestias arrasaban todo a su paso, pensó Mark, y con la escopeta en mano, sentado frente a la entrada principal, apuntó hacia ella esperando que intenten entrar, aunque sabía que si lograban entrar ni tendría oportunidad con esas cosas ni con todo el arsenal del mundo. Papá, no ha sido tu culpa. Alex, perdón, dispare, te juro que dispare, pero nada los detiene, hijo, perdón. Ya lo sé, papá, ahora tienes que seguir adelante, despierta, despierta, despierta. Los arañazos en la puerta despertaron a Mark del sueño, ni siquiera se dio cuenta, en momentos se durmió, pero esas cosas ya estaban detrás de la puerta golpeándola con furia, oliendo Mark, oliendo a su próxima víctima. La puerta golpeaba con furia, las cadenas, garras entraban y salían por la sendija de la puerta cada vez que ésta decía un poco. Era la última vez que Mark escaparía, su lucha había terminado, ya estaba cansado de huir, de luchar con las bestias, de recorrer ciudades repletas de gente muerta, devoradas y convertidas en más y más bestias que destruían todo su paso. Cansado de estar solo. La cadena se rompió en pedazos, los fragmentos recordaron a Mark el día que enseñó a su hijo a jugar al fútbol bajo la lluvia. Las bestias atravesaron la puerta y se abalanzaron hambrientas hacia él. Mark, con una sonrisa placentera, de alivio, apuntó su rifle a su boca. Nunca seré uno de ustedes.